Alfredo Vergara, ex superintendente de bancos, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. Buenos días. Ahora que la Junta Monetaria se ha reunido y esperan un estudio que permita una revisión global de la forma de fijar las tasas de interés, vale la pena analizar los antecedentes que ya tenemos en el país. Primero, ¿por qué a partir del 2009 prácticamente las tasas de interés se han mantenido altas para un país dolarizado y casi que congeladas? Yo creo que porque a fines del 2008, comienzos del 2009, comenzó a ponerse en práctica o se cambió la forma de calcular las tasas de interés y de controlar las tasas de interés de una institución autónoma como teníamos la Superintendencia de Bancos y una ley financiera de competitividad que fue aprobada en el primer año de este gobierno, en julio del 2007, se pasó más bien a un sistema donde es controlado, digámosle a dedo, que es un término más coloquial, las tasas de interés. En aquel entonces, pues por una especie de comisión bancaria que se formó por la Asamblea de Montecristi, hasta el 2014, donde se puso la famosa Junta Monetaria, que rige hasta el día de hoy. Junta Monetaria que, dicho sea de paso, no tiene razón de ser en un país dolarizado. Por una razón, desde hace más de un siglo, que se inventó la Monetary Board, o Junta Monetaria, que le llamamos, tiene tres objetivos: coordinar, compaginar, complementar la política monetaria con la política cambiaria y la política crediticia. En un país dolarizado donde no existe política monetaria ni tampoco política cambiaria, es un absurdo mantener una junta monetaria, pero eso fue lo que impuso el presidente Correa en su momento, pues en el 2014-2015, para poder introducir el dinero electrónico. Un experimento que falló, como ha fallado hasta ahora. Claro, la Junta Monetaria no debe existir. Lo que sí restaría en esas facultades que usted menciona es la política crediticia, es decir, qué pasa también con las tasas de interés. Ahora, partiendo de su experiencia como ex superintendente de bancos, ¿cuándo y por qué sí se pudo reducir en estos periodos que estamos evaluando las tasas de interés para dinamizar el sistema crediticio? A ver, yo creería aquí que un cuadrito, si me disculpa, es tal vez mucho más gráfico que las palabras. He preparado este cuadrito, no sé si ahí se está viendo. Ok, ahí lo tenemos. Sí, se está viendo. Aquí tenemos los dos primeros años digamos, de este periodo, ¿no? 2007 y 2008. Como ven, el índice de eficiencia financiera, que no es nada más que la división de los préstamos sobre los depósitos, llega a alcanzar más del 100%. Y posteriormente, cuando se deja esta ley de competitividad financiera y se pone a la ley del Código Monetario, que hoy se llama, pues bajan al 90% y así sucesivamente hasta el día de hoy se mantienen entre el 90%, a veces baja hasta el 86%. Es decir, una baja total en la eficiencia financiera. ¿Cómo es factible que, por ejemplo, se alcance el índice superior al 100% en los dos primeros años? Por una razón, por la participación de la banca extranjera. Era la banca la que nos traía recursos financieros, y esto permitía que los préstamos sean más altos que los depósitos a lo largo de casi 2 años. Fue un triunfo que lastimosamente era en ese entonces pues dirigido por una superintendencia de bancos autónomos que, de acuerdo a la visión política del gobierno de aquel entonces, pues no valía en un país donde se supone que el presidente es el que domina todo. Pero cuando usted habla de esta superintendencia de bancos autónomos, ¿se refiere a que no sea dependiente de esta junta, dependiente a su vez de un gobierno de turno, o también independiente de los intereses que pueda tener la misma banca? Independiente de los intereses políticos y económicos, tanto de la banca como del gobierno o cualquier otro grupo económico. Una superintendencia de bancos autónoma, como en cualquier parte del mundo, tiene un solo objetivo: defender los intereses de los depositantes y de los clientes, es decir, propender al desarrollo financiero. En el caso del Ecuador dolarizado, es propender al desarrollo del sistema crediticio, procurando que las tasas de interés respondan a la oferta y demanda de clientes y de depositantes. Es decir, pues lo que coloquialmente se llama responda al mercado, no a una visión tal vez un poco individual de algún individuo o de un grupo de personas, como sucede con la Junta Monetaria vigente pues ya
a lo largo de todos estos últimos años. Lo que preocupa es las tasas de interés altas en un país dolarizado encarecen el costo del dinero, el costo de la vida. Y los bancos, por su parte, dicen, los bancos dicen, a ver, bueno, sinceremos los precios, pero ¿eso qué significa? Que el gobierno deje de llevarse también una buena parte del pastel con tanto impuesto, porque si bien el banco es un negocio, tiene costos de operación, tiene riesgo, tiene inversión, paga impuestos, pero estos impuestos que le está cobrando el gobierno, a la larga, ¿quién lo asume? La ciudadanía, con esas tasas. Entonces, si es que ese es el fin, habría que revisar también esa y toda esa parte tributaria. Así es, pero yo quisiera un poquito, antes de entrar a su pregunta, recalcar el hecho que los dos primeros años, 2007, 2008, con Ley Financiera de Competitividad, con Superintendencia de Bancos Autónomos, las tasas de interés se redujeron en un 15% anual, 30% en esos dos primeros años. En cambio, desde el 2009, enero del 2009, hasta el día de hoy, no han logrado reducirse más del 1% anual. Ese es el problema. Entonces ahí está la respuesta a su pregunta. Y no se trata de una respuesta teórica o semántica exclusivamente, sino una respuesta real. Las tasas de interés, de acuerdo a la información estadística del propio Banco Central, del gobierno, en ese tiempo de Correa, hoy día pues bajo el gobierno de Moreno, son digamos, información estadística oficial. Esa es la información estadística que demuestra la importancia de una ley de competitividad y de una superintendencia de bancos autónoma. Claro, ahora 30% en 2 años se redujeron las tasas de interés. Por ese 15% anual. Ahora, para esa misma competitividad es importante eso que hablábamos. Es decir, ¿qué pasa cuando finalmente a la larga terminan bancos y gobierno siendo socios y la ciudadanía pues pagando esas altas tasas de interés justamente por la falta de competitividad? Si hay esa real apertura, ¿cuáles son los primeros pasos? Además, para esa apertura a la banca internacional a la que usted se refería, pero también cuando aquí localmente están teniendo esa carga que termina encareciendo las tasas. A ver, no mezclemos el aspecto crediticio, que es a lo que nos debemos concentrar, en lo que tiene que ver con tasas de interés, costos de financiamiento, oferta y demanda de crédito, etcétera, con lo que significa impuestos simple y llano a un negocio, que en este caso es un negocio bancario, pero puede ser un negocio de venta y compra de automóviles, etcétera, etcétera. Esos impuestos para mí son demasiado altos, los impuestos que se pone al sector productivo, al sector empresarial, por una razón. Ya en marzo del 2015 advertimos que los impuestos sumados, acumulados, eran demasiado altos, y lo que iba a pasar a la final, si se subían las tasas, las comisiones de cualquier tipo de impuesto, no estamos hablando solo del sistema financiero, de cualquier tipo de impuesto, lo que iba a pasar es que la recolección total de los impuestos iba a comenzar a bajar. Eso lo advertimos y eso ha pasado. 15.800 millones de impuestos fue lo máximo que se ha colocado en estos últimos 16 años. En marzo se consiguió esa cifra. Desde ahí, marzo del 2015 hasta la fecha, han ido permanente bajando la recolección total del SRI. Pero con esas palabras. ¿Por qué usted lo ve como mezclar el que si mañana en efecto se llegan a, o si hoy por hoy ya existen regulaciones en las que el gobierno se lleva una buena parte del pastel, la banca en su negocio está pagando esos impuestos y quienes terminan pagando los platos rotos de una u otra manera, ya sea por costos financieros, por los mismos servicios, en otra línea, lo que se refiere a las tasas, es la ciudadanía? Es un análisis integral justamente lo que hay que hacer si es que ese es el real fin. Estoy totalmente de acuerdo con usted, pero yo estoy hablando del sistema crediticio, y dentro del sistema crediticio los únicos costos específicos para ese sistema, para ese sector, son las tasas de interés. Y a ellos me estoy remitiendo. Si es que hay otro tipo de impuestos a los trabajadores, al 15% de utilidad, incluso al 5% de salida de capitales, todo ese tipo de cosas son impuestos decretados por el gobierno para toda la economía, incluyendo el sector financiero. Pero yo preferiría, si es que vamos a hablar del sector financiero, del sector crediticio, concentrarnos en eso. Y yo creo que ese es el gran problema actualmente del gobierno, mantener una junta monetaria que no tiene razón de ser, en lugar de volver a lo que se hacía
en los 2 primeros años de este gobierno, aprobado por el Congreso de aquel entonces, sí, a un tipo de competitividad que atrae al inversionista extranjero. Miren, después del 2008, a partir del 2009, la banca extranjera salió. Pidamos que vuelva. Necesitamos de esa presencia. Aprovechemos que somos un país dolarizado. Parte de las propuestas y observaciones de Alfredo Vergara, ex superintendente de bancos, hoy en Contacto Directo. Gracias a usted por haber estado con nosotros.